Buenos días a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros en el Continuo Cardiovascular 2024. Mi nombre es Juan Manuel Telaina, formo parte del servicio de hemodinamia del Hospital Austral y voy a hablarles sobre intervenciones endovasculares ambulatorias. Hace muchos años, una cirugía de apéndice, una colecistectomía, una cirugía de hernia inguinal, una cirugía de cataratas, una cirugía de amígdalas o incluso una artroscopía de rodillas, debían permanecer hospitalizados por lo menos 24 horas y desde hace varios años todos ustedes conocen que este tipo de prácticas son ambulatorias. La bibliografía sobre intervenciones ambulatorias es cada vez mayor e incluso se han conformado asociaciones, por ejemplo esta en Gran Bretaña, de Day Surgery, donde marca los lineamientos a seguir para las prácticas quirúrgicas ambulatorias. En el año 2009, tras realizar una angioplastia coronaria en una arteria descendente anterior, observando que el paciente deambulaba por sus propios medios y lucía muy bien, nos preguntamos por qué no podía irse a su casa y cuáles eran los riesgos. Los riesgos de una angioplastia coronaria saben bien que son la trombosis del stent y problemas del acceso vascular. Fue así como se desarrolló el programa de ACA, de angioplastia coronaria ambulatoria, en el año 2009, empezando con el ACA-1, pacientes de bajo riesgo clínico y angiográfico, continuando con el ACA-2, aumentando el riesgo clínico y angiográfico de esos pacientes, ACA-3, que fue un ACA-1 multicéntrico, participaron centros de otras provincias, de Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Tucumán, el ACA-4, anginas inestables con marcadores positivos hasta 50 picogramos, y finalmente el ACA-5. Los primeros 4 programas están finalizados, están concluidos, están publicados, y el ACA-5 está ongoing e incluye pacientes con infarto no supra-ST. Los criterios de inclusión son cada vez mayores, es así como, por ejemplo, en el ACA-1 incluíamos pacientes estables o anginas inestables del tipo 1 y 2 de Bramwell, lesiones de tipo A, B, y debían permanecer hospitalizados por 6 horas. En el ACA-2 incluimos anginas inestables del tipo 3 con marcadores negativos, lesiones tipo C, oclusiones totales crónicas. Y finalmente, el ACA-4 incluimos también pacientes con angina inestable, pero ya con marcadores positivos hasta 50 picogramos. Y los criterios de exclusión han ido disminuyendo conforme avanzamos con los distintos programas, de manera que, por ejemplo, al comienzo del programa incluíamos pacientes con 50% de fracción de eyección para arriba, no tratábamos lesiones tipo C, oclusiones totales crónicas, tronco no protegido, etcétera. Y en el AK2, por ejemplo, hemos incluido pacientes de más de 30% de fracción de eyección y en el AK5, en el AK4, perdón, pacientes con infarto no supra-ST, les diría que es prácticamente lo único que excluimos del estudio. Es así como sumamos desde el año 2009 hasta septiembre de este año 1030 pacientes, 130 del AK1, 157 del AK2, 351 del AK3, 103 del AK4, 38 del AK5 y finalizado cada protocolo, los pacientes continúan siendo incluidos en lo que llamamos nuestra práctica diaria, 351 pacientes entonces de alta el mismo día, una vez finalizados los protocolos. De los 930 pacientes que son del Hospital Austral, recuerden, 100 pacientes son de otros centros, 62 años de edad del promedio, la gran mayoría varones, la mitad tiene angioplastia previa, buena función ventricular en la globalidad, pero fíjense que hay un 18% de pacientes con menos del 50% de fracción de eyección, 23% de anginas inestables y la mitad de los pacientes tratamiento de arteria descendente anterior. La complejidad no es menor, fíjense que hay una alta tasa de uso de catéteres de 7 u 8 French, de extensores de catéter guía, de microcatéteres o incluso imágenes, ultrasonido de OCT. Eso habla de la complejidad de las intervenciones que realizamos. Ahora bien,
Cuando uno observa el porcentaje de angioplastias ambulatorias por sobre el total de las angioplastias coronarias, ve que va creciendo del 3% al 32% hoy día, de manera que uno de cada tres pacientes es externado el mismo día del total de las angioplastias coronarias. Ahora bien, cuando uno excluye pacientes con infarto epifenómeno, como por ejemplo un infarto posterior a una cirugía de colon o pacientes con shock, que son los pacientes de riesgo, vemos que la mitad de nuestros pacientes se van de alta el mismo día de una angioplastia coronaria. Y este es el porcentaje de pacientes que se va de alta sin pisar la unidad coronaria, se van de alta desde la sala de recuperación de hemodinamia. Y esto ha sido muy importante y relevante, sobre todo en la época de la pandemia, en el 2020-2021, donde un 40% de los pacientes se externaban directamente desde la sala de recuperación. Este es un ejemplo de un caso de un paciente con enfermedad de 3 vasos, o 4 vasos si consideramos el ramo intermedio, lesión severa de coronaria derecha, circunfleja, descendente anterior crítica y ramo intermedio, donde se realizó angioplastia con 4 stents con droga por vía radial, utilizando 200 centímetros cúbicos de contraste y 14 minutos de fluoroscopía. Este paciente fue externado el mismo día. O este otro caso de una oclusión total crónica compleja, con un resultado técnico exitoso y favorable, que es externado el mismo día. Quisimos ir más allá y nos preguntamos por qué no iniciar un programa de angioplastia periférica ambulatoria, sabiendo que hoy día estamos bailando, entre comillas, con un aumento de la expectativa de vida, una mayor prevalencia de la enfermedad vascular periférica, con una mayor demanda de camas y que estamos ante procedimientos menos invasivos, cada vez más seguros, de manera que son estos más predecibles en términos de resultado técnico. Nuestra casuística va en aumento, acorde avanzan los años y estamos haciendo cada vez más angioplastias periféricas. Entonces necesitamos más camas, pero también quiere más camas el cirujano, también quiere más camas el clínico, todos quieren más camas y no están disponibles. Y buscando en la evidencia, encontramos que la angioplastia ambulatoria, si bien en series de pequeños pacientes publicadas a la fecha, es segura y es costo efectiva en pacientes claudicantes. Este otro trabajo de un grupo de enfermería de pocos pacientes muestra que la angioplastia es factible y segura. Esta serie de 183 pacientes demostró que la angioplastia periférica ambulatoria es segura en una población seleccionada sin utilizar cierre percutáneo, que es tolerado bien por los pacientes y también preferido por ellos. También se demostró la seguridad y factibilidad de la angioplastia periférica ambulatoria en pacientes de más de 70 años. De manera que con toda esta evidencia, nuestra experiencia en angioplastia coronaria ambulatoria, dijimos, ¿por qué no iniciar el programa? Y en el año 2021 diseñamos un protocolo para demostrar la factibilidad y seguridad de la angioplastia periférica ambulatoria, el cual pasamos a denominar APA. Alta hospitalaria a las 4 a 6 horas, éxito clínico sin complicaciones relacionadas a la intervención o el acceso vascular, y vamos a observar eventos cardiovasculares mayores o relacionados al acceso vascular. Incluimos pacientes asintomáticos o claudicantes en territorio ortoilíaco, femoropopliteo o infrapopliteo, pero con clasificación TASC A, B o C, procedimientos realizados por acceso radial, braquial o femoral retrógrado. Excluíamos los pacientes con acceso anterógrado, pacientes de la clasificación D de TASC, con trombo intravascular, que el procedimiento haya terminado después de las 4 de la tarde o que no tuvieran familiares acompañantes en el domicilio. Desde el año 2021 al año 2024, de 188 pacientes intervenidos con angioplastia periférica, el 15% pudo ser externado el mismo día y 3 de cada 10 pacientes sin pasar por la unidad coronaria. El promedio de edad 70 años, tratamiento below the knee 25%, 50% de oclusiones
y 100% de acceso femoral. 72% de los pacientes eran claudicantes, un 30% de isquemia crítica, 60% de angioplastia con balón y solamente 40% de uso de stent, y dispositivo de cierre del acceso vascular en 86% de los casos. Este es un caso clínico de una paciente que fue externada al mismo día con una úlcera talar por una lesión severa en femoral superficial. Fíjense cómo post-tratamiento y en el seguimiento la paciente fue mejorando. ¿Qué otras prácticas pueden ser ambulatorias? Y de hecho lo son en el hospital. Un implante, una extracción de filtro de vena cava, el cierre del foramen oval o una comunicación interauricular, una angioplastia de la vena renal izquierda por un síndrome de Nutcracker o algunas trombosis venosas profundas crónicas. Como consideraciones finales, hay que decir que los procedimientos hoy día son seguros en términos del acceso vascular y la trombosis del stent. Estamos con una oferta limitada de camas para una patología que es endémica. Esto permite un mejor manejo de esta disponibilidad de camas e incrementa el costo oportunidad. Yo tengo la cama disponible para recibir, por ejemplo, un infarto. Que la modalidad de angioplastia coronaria ambulatoria ha ido incrementando en el tiempo, en nuestra experiencia, de un 15% hemos llegado al 40% hoy día, que tenemos una baja tasa de conversión a cirugía en una patología periférica del 0%, que esto tiene impacto en calidad y seguridad y que proporciona una mejora tangible en la experiencia hospitalaria del paciente. Esto es un servicio de calidad. Muchas gracias, que tengan muy buenos días.